y yo quisiera, pues, en este tiempo hablar acerca de cómo alcanzar la madurez en Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad? Que seamos maduros. No solamente que vengamos a la iglesia y entre semanas seamos como seamos, ¿verdad? Tenemos que vivir la vida cristiana, ¿sí? ¿Y cómo se alcanza la madurez? Bueno, tiene que ver con reacciones correctas de parte de nuestra vida, ¿verdad? Que reflejen nuestro andar con Cristo, ¿sí? Que la gente puede decir, oye, ¿y tú por qué eres así? Que soy hijo de Dios. O se imaginan que dije, yo soy hijo de Dios y estoy diciendo groserías y todo eso. Bueno, un cristiano pues tiene que reaccionar adecuadamente y tiene que madurar, ¿verdad? Eh, este, Allá en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, y aquí el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Verdad? El venir al grupo, el venir a la iglesia, ¿verdad? El tener contacto con cristianos nos ayuda a madurar. Entonces, la iglesia, pues sí juega un papel importante, ¿verdad? Y por eso me tengo que involucrar con el grupo. No solamente voy cuando se me antoje, ¿verdad? Esto debe ser parte de la vida cristiana. Y y uno pues tiene que demostrar su crecimiento dentro del grupo. Allá en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10, aquí Pablo les decía cómo se comportaba con el grupo. Dice aquí, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, un creyente se debe comportar así. No solamente que los inconversos los vean, sino los mismos creyentes eh, eh, puedan ver el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Así que es un crecimiento personal, ¿verdad? Y debe darse a cada uno de nosotros. No es como familia, sino yo tengo que, eh, pues, cambiar mi vida. Ahora, hay creyentes que vienen a la iglesia que dicen que han aceptado a Cristo y se han bautizado, pero viven mal. Allá en 1 Corintios 3 habla de esta clase de creyentes, ¿verdad? Porque dice ahí en el versículo 1, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, está hablando creyentes, no pude hablaros como espirituales, aquí espirituales son maduros. 1 Corintios 3, versículo 1. Si yo no pude hablaros como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí? Este, Aquí dice que les daba lechita porque eh, les habla de algo más fuerte y no le entienden. ¿Sí? Hay creyentes que vienen a la iglesia, ¿verdad? Oye, ¿qué dijo el pastor? Pues no lo entendí. Bueno, porque solo están acostumbrados a que se les diga cositas sencillitas, ¿verdad? Pero cuando se habla de cosas un poco más, maduras, no las entienden. Aparte su vida, pues se ve afectada, como dice aquí, ¿verdad? Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pleitos, ¿verdad? ¿No sois carnales? ¿Se comportan como incrédulos? ¿Sí? Así que uno tiene que buscar la forma de cambiar su disciplina, ¿verdad? La madurez en Cristo
Aparece en varios pasajes que vamos a estar estudiando esta semana y la próxima, ¿sí? Pero un maduro es una persona que se comporta correctamente. Y en la iglesia, ¿quiénes deben ser los maduros? Nosotros. Todos los creyentes, ajá, porque es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Sí, nosotros. Pero digamos, podemos decir, ¿quién es el que debe poner la muestra de madurez? Los líderes, ¿sí? Ujú. Allá en Primera de Timoteo 3, 1 al 13, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, si alguien quiere ser líder de la iglesia, buena obra desea, pero no nomás es cuestión de pararse y hablar y hacer cosas en el grupo. Dice, pero, ¿ya lo tienen? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, versículo 1. Dice, buena obra desea aquel que quiere servir a Dios, pero es necesario que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Híjole, ¿cómo lo ven? Esa es una fotografía de lo que debe ser el líder y por ende todos los creyentes, ¿sí? El líder pone la muestra, pero esta es la madurez que Dios espera de los que siguen a Jesucristo, ¿sí? Ahora, allá en Tito también se da las mismas características, ¿verdad? Pablo le dice a Tito, Tito 1, del 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, digo, son líderes, ¿verdad? En cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o líder sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este, Así que aquí le dice, oye, si alguien quiere ser líder, esto es lo que se necesita de él, ¿verdad? Entonces, los líderes de una iglesia, y qué triste cuando vemos iglesias donde el pastor cometió adulterio, ¿verdad? Donde se robaron las ofrendas. Qué triste, ¿verdad? Y claro que esas iglesias pues no van bien. Yo siempre he pensado que cualquier organización, sea una escuela, creo que ya se los he dicho antes, una iglesia, eh, una fábrica, lo que sea, el líder tiene que ser el ejemplo. Y depende de un líder cómo es lo demás. Si el líder no es bueno, pues el trabajo se va mal. Si el líder de una escuela no es un buen líder, y la escuela va. Todo depende del líder, ¿sí? Y por eso aquí dice, si alguien quiere ser líder, esto es lo que tiene que hacer.
Muy bien. Ahora, Dios quiere que seamos así. Esta es la madurez, ¿sí? Entonces, cuando lo aplicamos a nuestra vida, ¿sí? Estas cosas tenemos que tenerlas nosotros mismos. Ahora, este, en la Biblia no solamente habla para los ancianos, ¿verdad? Allá en el capítulo 2 de Tito, el versículo 1 y 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en en la paciencia. Aquí le habla a los viejitos, ¿verdad? Compórtense así. En versículo 3 habla de las ancianitas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Luego el 4 y 5 habla de las mujeres jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego el versículo 6 y 8 hablan los jóvenes, hombres, versículos 6 y 8, dice ahí, exhorta así mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Luego, versículos 9 al 10, les habla a los siervos, pero también se aplica a nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino también fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El comportarse así adorna a Dios, ¿sí? Dios lo ve con buenos ojos, ¿verdad? Si cumplimos con estas características de ser maduros, ¿sí? Así que a los cristianos en general, capítulo 3 ahí mismo el versículo 1 y 2 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Era hasta el versículo 2 ahí, ¿verdad? Dice aquí que eh, se deben comportar todos, y se recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Miren, aquí habla que un cristiano debe ser un buen ciudadano, ¿sí? Hay cristianos que, a ver cómo le hago para pagar menos impuestos, ¿verdad? Hacer trampa. O hacer cosas incorrectas con el gobierno. No, aquí dice que teníamos que respetar al gobierno. Este, al gobierno y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que un cristiano se tiene que sujetar al gobierno. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno nos dice cosas, nos hace hacer cosas que son incorrectas? ¿Verdad? Porque hay gobiernos, como son hechos por inconversos, ¿verdad? Que le empujan a uno aún cuántos gobernantes hay que hacen tantas trampas. Es horrible, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con eso? Allá en Hechos 5 versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos piden que hagamos algo, no, es Dios, es el que tiene la primacía.
Si nos piden el gobierno algo incorrecto, pues lo siento. ¿Sí? Yo obedezco a Dios. ¿Sí? Bueno, esto, digamos, podemos decir en resumen, es lo que debe hacer un cristiano. Tiene que madurar y hacer estas cosas. Bueno, son un montón de cosas. Vamos a dejarlo aquí y la próxima semana vamos a comenzar a estudiar. Yo tenía planeado estudiar todas estas cosas que vivo rapidito, ¿verdad? Pero por la hora que ya es un poco tarde y para hacerlo con más calma, la próxima semana vamos a estudiar precisamente qué significa tener buena reputación, ¿verdad? Vamos a estudiar cómo ser honorable, cómo ser moral, ¿verdad? ¿Qué significan estas cosas para nuestra vida diaria? ¿Sí? Pero así es como se comporta un maduro. Y así es como Dios quiere que nos comportamos los hijos de Dios. Un hijo de Dios no es cualquier persona. La gente piensa que todos son hijos de Dios, pero no es cierto. La Biblia no enseña eso. ¿Sí? Todos son criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador, que reconocen que son pecadores, que han hecho mal con su vida y ya han ofendido a Dios, y Dios les dice, yo te doy la vida eterna. Recibe, yo, 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 recibí el castigo que tú merecías. Yo fui crucificado y te doy la vida eterna. Recíbela. Y cuando uno que es ser humano reconoce esto, Cristo nos salva, ¿verdad? Nos da vida eterna, ¿sí? Y somos hijos de Dios. Entonces, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que madurar en nuestra vida. Bueno, ¿qué les parece si oramos a Dios y le decimos a Dios, ayúdame a madurar? No lo estoy haciendo. Después de ver esta lista, me falta mucho, pero ayúdame. Y si tú pides que haga esto es porque lo puedo hacer. ¿Sí? Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tú esperas de tus hijos, tus seguidores, que haya madurez. Y gracias porque podemos ver la conducta que debe tener un cristiano maduro. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Recuérdanos cuando estemos haciendo algo incorrecto, que tenemos que tener madurez y no dejarnos vencer por las cosas incorrectas. Así que te pido, Padre, que nos ayudes en esta área de la vida, de la madurez, y que podamos crecer en las cosas tuyas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.